En este video les contaré cómo surgió la idea del átomo y cómo los científicos investigaron acerca de su estructura. En realidad, lo que han hecho a lo largo de la historia es crear diferentes modelos. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es una representación abstracta y visual de fenómenos y procesos con la intención de explicarlos. Todo comenzó en la antigua Grecia, periodo de la historia que abarca desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. En ese entonces surge la filosofía con Pitágoras, quien tenía un recinto dedicado a la investigación y el saber, donde se establecieron los fundamentos matemáticos, se realizaban estudios sobre la astronomía y las ciencias en general. En Tracia, una región del sureste de Europa, ubicada en la península de los Balcanes, al norte del mar Egeo, se destacaba un filósofo llamado Demócrito, que fue el primero en establecer la teoría atómica. La primera referencia del átomo como límite indivisible de la materia se le atribuye a Leucipo, mentor de Demócrito. Ambos fueron los fundadores del atomismo mecanicista que establecía que la realidad está formada por átomos como por vacío. Proponían que los átomos son partículas infinitas, indivisibles, de formas variadas y siempre en movimiento. Leucipo y Demócrito fueron ridicularizados por su pensamiento, el que fue calificado como absurdo. ¿Qué? ¿Te estás burlando? En contrapartida, Platón y Aristóteles propusieron que no podrían existir partículas indivisibles. Las ideas atomistas se mantuvieron gracias a Epicuro, filósofo y gran maestro que, 100 años después de la muerte de Demócrito, fundó la escuela atomista en Atenas. Sin embargo, tampoco fue capaz de convencer a sus contemporáneos y la perspectiva atomista de la materia se desvaneció durante muchos siglos, durante los cuales predominó la filosofía de Aristóteles en la cultura occidental. Pasaron muchos años hasta que el concepto de átomo vuelve a surgir en Europa en el siglo XVII. ¿Qué grandes acontecimientos ocurrían en Europa en ese momento? El siglo XVII es el último que forma parte de la Edad Moderna, que comenzó en el siglo XV. Mira qué estructuras tan altas. Es la primera combinación de puente levadizo y colgante en la historia. Muy creativo. Esta edad estuvo caracterizada por el movimiento artístico conocido como el Barroco, la última parte del siglo de oro español, el reinado de Luis XIV en Francia, la revolución científica y la gran crisis, acompañados de grandes conflictos militares, como la Guerra de los 30 años, la Gran Guerra Turca y la Guerra Luso-Neerlandesa. En esta época los científicos trataban de explicar las propiedades de los gases, analizando numerosas observaciones a nivel macroscópico dentro de un laboratorio. Uno de ellos era John Dalton, maestro inglés que vivía en Manchester. Desarrolló su teoría atómica entre 1803 y 1808 como producto de sus investigaciones planteando los siguientes postulados. Cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de elementos diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas, incluida la masa. Los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante las reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Cuando se combinan átomos de más de un elemento, se forman compuestos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos. Hasta este momento no había surgido ningún modelo atómico, solamente teorías macroscópicas de cómo estaba conformada la materia y algunas supuestas características de los átomos. A partir del siglo XIX se comenzaron a realizar varios experimentos con la finalidad de estudiar la naturaleza eléctrica de la materia. ¿Por qué estudiar la naturaleza eléctrica de la materia? Porque algunos fenómenos demostraban la relación entre la composición de la materia y la electricidad. ¿Cuáles son estos fenómenos? Uno de ellos es que, al frotar algunos cuerpos, adquieren carga eléctrica. Por ejemplo,
Si frotamos un bolígrafo con nuestra ropa y luego lo colocamos cerca de un trocito de papel, el papel es atraído por el bolígrafo. Otro fenómeno es la descomposición de una sustancia compuesta mediante el pasaje de la corriente eléctrica, un proceso denominado electrólisis. Uno de estos experimentos, realizados en 1897 por Sir Joseph John Thomson, un científico británico, llevó al descubrimiento de la primera partícula, el electrón. Esta partícula, de masa tan pequeña que se considera despreciable y carga eléctrica negativa, permitió explicar el comportamiento eléctrico de la materia, que curiosamente ya había sido postulado por los griegos 2000 años antes. Luego de tan grandioso descubrimiento, el mismo científico británico desarrolla en 1904 el primer modelo atómico, conocido como el modelo del budín de pasas. Propuso que el átomo consistía en una esfera uniforme de materia positiva en la que estaban incrustados los electrones con carga negativa. Este modelo tuvo una vida muy corta. Nunca tuvo una aceptación académica generalizada y fue rápidamente descartado en 1910 cuando Ernest Rutherford y sus colaboradores realizan el experimento de la lámina de oro. ¿Con qué finalidad realizan este experimento? Para entenderlo, debemos retroceder unos años. ¿Qué otros estudios se estaban realizando en esta época? En 1896, el científico Henry Becquerel descubrió que un mineral de uranio emitía espontáneamente radiación de alta energía. Como sugerencia de Becquerel, sus amigos Pierre y Marie Curie inician en 1897 experimentos para aislar los componentes radiactivos del mineral. En abril del siguiente año encuentran actividad radiactiva en el torio, elemento que ya había sido aislado en 1829. En junio del mismo año identifican la presencia de un nuevo elemento químico, el polonio, y en diciembre otro nuevo elemento, el radio. Fueron necesarios 4 años más de trabajo y 10 toneladas del mineral para aislar 0,3 de gramo de cloruro de radio que permitieron determinar su masa atómica. Estudios posteriores efectuados por Ernest Rutherford revelaron 3 tipos de radiación, alfa, beta y gamma. En sus experimentos concluyó, entre otras cosas, que la partícula alfa consiste en un centro con carga positiva como el del átomo de helio. Todos estos hallazgos llevaron a Rutherford y sus discípulos a realizar el experimento de la lámina de oro. Descubrieron que casi todas las partículas alfa atravesaban directamente la lámina, sin desviarse. Un pequeño porcentaje mostraba una ligera desviación, del orden de 1 grado. Pero otras se dispersaban con grandes ángulos, incluso rebotaban con la misma dirección. Si el modelo propuesto por Thomson fuera correcto, todas las radiaciones alfa atravesarían la lámina de oro sin desviaciones. En 1911, Ernest Rutherford, tras sus observaciones, postuló la existencia del núcleo atómico, proponiendo un nuevo modelo, según el cual el átomo consiste en un pequeño núcleo cargado positivamente, rodeado por una envoltura donde se encuentran los electrones, cargados negativamente. Basado en su experimento, calculó que el núcleo ocupaba una pequeña fracción del volumen del átomo. El resto del átomo estaba conformado por espacio vacío. Estudios experimentales posteriores condujeron al descubrimiento de partículas, tanto positivas como neutras en el núcleo. En 1919, Rutherford descubre el protón. Y años más tarde, en 1932, James Chadwick descubre el neutrón. El modelo nuclear propuesto por Rutherford explicaba los resultados del experimento, pero también planteaba algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hacían los electrones dentro del átomo? Ya que las cargas opuestas se atraen, ¿cómo hacían los electrones para evitar colapsar al núcleo? Afortunadamente, la ciencia estaba lista para el desafío. Físicos como Niels Bohr continuaron diseñando experimentos para poner a prueba el modelo nuclear del átomo, que eventualmente evolucionó en el modelo mecánico cuántico moderno.